¿Cómo les va? Gracias, como decía Oscar, gracias por estar, gracias por venir a escuchar. A mí personalmente, nada, estoy ahora con un solo monitor, así que por ahí no voy a poder necesariamente ver las preguntas o dudas, pero salvo que haya algo muy así, muy outstanding, Oscar, avísame y freno, lo leo. Y si no, nada, al final vamos respondiendo todo lo que pueda llegar a responder. Así que, como decíamos, esto va a ser un paseo por C# 9, la nueva versión. Un poco antes de todo, les comento, les cuento para los que no me conocen. Eh, Nada, Matías Diácono, hola, ¿qué tal? Y este slide es simplemente como para que si me quieren contactar o quieren ver algo, digamos, de las cosas que hago, nada, ahí están. Igual lo voy a poner al final. Y tengo un canal de YouTube, el cual normalmente semanalmente por lo menos trato de subir un video en el cual explico alguna cuestión random de código y de desarrollo, totalmente nada, de cualquier lenguaje, de cualquier cosa que se me ocurra en ese momento. Así que si por ahí quieren darse una vuelta, está por ahí. Así que eso. Un poco lo hablamos para los que entraron antes. Yo vivo en Nueva Zelanda actualmente, hace ya casi 3 años más o menos, o un poquito más. Y ahora, hoy, con el tema de la pandemia, por ahí Nueva Zelanda pasó más a la palestra pública, pero hace unos años alguien decía Nueva Zelanda y pensaban que era Australia o cosas por el estilo. En realidad estamos ahí, estamos al ladito de Australia, pero estamos por ahí y hoy es casi súper popular Nueva Zelanda. Em, lo que sí, nada, hoy es sábado para mí, así que el chiste obligatorio es si podemos saber, digamos, si vivimos en el futuro, sabemos qué pasa en el futuro. La respuesta es no les puedo decir. Tengo un NDA firmado para eso, así que bueno, no les puedo contar qué pasa en el futuro. Así que nada, como les decía, arrancamos. El tema es C#9 y lo que les traigo en realidad, o lo que les quiero mostrar, es un poco el delta de C#. Vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación que C#9 tiene un target particular en el momento en el que va a considerarse absolutamente completo y va a salir. eh, pero hoy ya podemos obviamente empezar a usar muchas de las cosas, así que simplemente tomé las que considero más importantes o las cuales en algún punto incluso Microsoft está tratando de fomentar bastante, o por lo menos son aquellas que muestra constantemente como las principales. Las otras, hay muchas otras, pero las otras son más a nivel de optimización de código, a nivel de optimización de ejecución y en combinación con Net 5. Por lo tanto, como hoy simplemente nos vamos a focalizar en C# 9 y sé que hay otra charla que está por venir de Net 5 específicamente, entonces no voy a tratar de no pisarme en ese lado, por eso digamos saqué algunas del costado y algunas son de nuevo muy particulares, muy específicas que si nosotros estamos viéndolos desde el punto de vista sintáctico, por ahí no tiene mucho sentido hacerlo. O por lo menos no para esta charla, ¿sí? Así que estas son las cosas que vamos a ver. Así que vamos a arrancar un poco, y esto lo comentaba hace un ratito, lo tengo por acá, que lo primero que quería que hagamos es ver cómo andamos con C# en sí, digamos. O sea, no voy a codear mucho, no quiero codear mucho, pero sí les traje, o sí tengo preparado esto lo podemos borrar, lo voy a borrar. Sí tengo preparado este código, bastante simple, simplemente una aplicación de consola, la cual, bueno, está escribiendo ahí algo, esto está por defecto, crea una instancia de la clase libro, le asigna un ID y después tiene una función por acá abajo que cuenta, digamos, que muestra la cantidad de páginas que tiene y demás. O sea que si yo dejo esto que tenía acá, me va a tener que mostrar una, si no, me muestra 0 y cosas por el estilo. O sea, nada que no hagamos normalmente. De hecho, voy a scrollar lentamente hacia abajo. Y vamos a ver que, por ejemplo, tenemos dos clases, o sea, una que se llama página, la otra que se llama libro, y tenemos este tipo de cosas, ¿sí? O sea, algo que pienso que si somos desarrolladores de C# vamos a estar haciendo
bastante comúnmente, ¿sí? O sea, esto es algo y que probablemente lo vayamos a ver y encontrar todo el tiempo en nuestro desarrollo, ¿sí? Pero si nosotros lo vemos así, probablemente estemos escribiendo código en C Sharp 6 y raspando apenas C Sharp 7, por ejemplo. Y ese es uno de los temas que a mí personalmente más me interesan de esta charla y que al mismo tiempo me preocupan un poco porque, como también decía al principio, cuando estábamos en off, a mí me agarró de sorpresa cuando todavía estaba tratando de aprender C Sharp 8 y las nuevas cosas, o por lo menos que ni siquiera las estoy necesariamente usando, que me aparezca C Sharp 9 y que muchas de las cosas nuevas que tiene C Sharp 9 sean optimizaciones sobre C Sharp 8. Y bueno, nada, no las estoy usando para nada. Entonces probablemente nosotros tampoco la estemos usando en, en nuestros desarrollos. O sea, ni siquiera estemos usando C Sharp 7.3, por ejemplo, en nuestro desarrollo, que salió con varias cosas nuevas en ese caso. Así que, por ejemplo, si nosotros vemos un poco esto y decimos, ah, no, bueno, pero esto está bastante bien, ¿sí? Lo que podríamos agarrar es decir es algo como esto que tengo acá abajo. Es decir, ah, no, pará, si esto lo suelo usar bastante y en vez de tener esto de decir book pages y demás, solemos hacer una cosa por el estilo, ¿sí? Simplemente lo vamos a comentar como para dejar evidencia, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer para este caso, ¿no? O sea, que decimos book, si book es nulo, entonces hacemos un nuevo book, ¿sí? O sea, en vez de hacer este if, entonces reducimos un poco el código de esto que tenemos acá, ¿no? Esto en C Sharp 7 lo teníamos disponible sin ningún tipo de problema. Y de nuevo, para los que no lo hayan utilizado, por ejemplo, esto es como decir if null, entonces haceme esto, y si no es null, úsame esto que ya viene y asignamelo acá, o sea que ya viene con esto. O sea, es como un shorthand de la misma condición o el mismo if que tenemos acá, ¿no? Sí, lo voy a borrar porque ya me está empezando a hacer ruido. Que este es otro de los objetivos de C Sharp 8, 9, digamos, en adelante, ¿no? Entonces, pero ahora nosotros decimos, bueno, está bien, pero incluso Visual Studio me está marcando ahí unos puntitos que no quiero spoilear, pero claramente hay algo que podríamos hacer mucho mejor, ¿verdad? Y eso, algo mucho mejor, es esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros, para esta situación que tenemos acá, no usamos esto, ¿sí? No estamos usando esta nomenclatura, quiere decir que todavía ni siquiera estamos usando C Sharp 8, por ejemplo. O sea, y si es la primera vez que ustedes se encuentran con esto y dicen, oh, caramba, ¿qué es esto? Bueno, digamos, nos estamos saltando una versión de C Sharp y ya nos estamos queriendo enfrentar contra una versión nueva de C Sharp con la versión 9, ¿no? Entonces ya tenemos un temita acá bastante interesante. Otra cosa es, por ejemplo, decimos, bueno, supongamos que esta función, que claramente la necesitamos, y esto es muy simple, obviamente, pero supongamos que hace más cosas, ¿sí? Supongamos que hace más cosas, o algo que es muy puntual para esta otra función que tenemos acá, y nadie más la usa. Entonces, por ahí decimos, bueno, la verdad que esto no me sirve que esté ahí porque ensucia la clase o lo que sea, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos agarrar y decir, ah, ¿sabes qué? Lo voy a poner acá adentro, y lo voy a poner acá adentro y me queda como una función estática, pero una función local estática, ¿sí? Voy a borrar esta cosa de acá. Una función local estática, o sea que solamente el scope de la función es esto que está acá, ¿sí? Si esto no tampoco lo hemos usado nunca, de nuevo, nos estamos saltando una versión, ¿sí? Nos estamos saltando una versión que esto es puro C Sharp 8. Y es un tema, porque de nuevo en C Sharp 9 tenemos mejoras sobre esto, por ejemplo. Lo mismo pasa con esto. Supongamos que nosotros decimos, bueno, acá estoy asignándole este git, ¿sí? Al book cuando lo estoy creando, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera hacerlo read-only? Entonces, normalmente lo que vamos a hacer es una cosa por el estilo, ¿sí? Y le vamos a decir, bueno, pero también quiero dejarle que cree algo por defecto, y entonces vamos a terminar teniendo por ahí una cosa así como un constructor que nos nos deja inyectar el ID, y si eso es nulo y queremos poner un valor por defecto. O sea, estamos empezando a agregar un montón de funcionalidad que, digamos, o código que nos refiere más a C Sharp 7
más que a otro C Sharp. Por ejemplo, si yo quisiera asignarle un valor por defecto a este, le voy a sacar el read-only, o sea, entre comillas read-only, ¿sí? Lo vamos a poner acá. Pero supongamos que esto me permite un set y un get. Pero ¿qué pasa si el usuario, o sea, el consumidor de esto, se olvida de colocar esto? ¿Sí? O sea, me crea un nuevo libro sin git y después quiero, nada, tomar el git de alguna forma. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tal vez en el constructor tengo que asignarle por defecto el git. O sea, es como el camino estándar que nosotros siempre terminamos haciendo cuando estamos escribiendo código en C Sharp, digamos, o creando toda esta infraestructura simplemente para poder manipular la información que está viniendo. Entonces, por ejemplo, en C Sharp 8 yo podría tener algo así como git, new git, y con esto lo que le estoy diciendo es que le asigne un git nuevo, ¿sí? Cuando esto se construye, sin necesidad de tener que crear el constructor y bla, 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 y obviamente que si acá el usuario siguiese haciendo algo como eh, book ID y yo le pongo el git que quiera, o sea, como lo tenía recién, me va a tomar este que está inyectando el usuario en vez de tomar este que le estoy poniendo acá. ¿Sí? Entonces, hay obviamente muchísimas cosas que C Sharp 8 nos lleva a ir, digamos, creando código que es cada vez más compacto, cada vez más simple, pero de nuevo, la pregunta del millón es cuántos de nosotros estamos usando o empezamos a usar este tipo de cosas y seguimos programando como en C Sharp 7, por ejemplo, o C Sharp 6. Entonces, cuando nosotros vamos a eso, lo primero que tenemos que ver es un poco el roadmap de, por ejemplo, .NET, ¿sí? como tecnología, y en la cual nosotros vemos, por ejemplo, bueno, que en julio de 2019 salió la release candidate de Core 3. Después en septiembre de Core 3, ya digamos la versión final, podríamos decirlo, 3.1, bla, bla, bla. Y cómo ha ido evolucionando. De nuevo, esto es la nueva versión que va a salir ahora de Net 5, así que ya la versión final. Y así como Microsoft tiene planeado, digamos, los saltos anuales de las versiones de Net, o sea, cómo va a ir evolucionando Net en el transcurso de los años que están por venir. O sea, este es por lo menos el ideal que tiene Microsoft en la cabeza. Y si nosotros volvemos al tema de C Sharp 8, o sea, de este pequeño ejercicio que hicimos recién, nos vamos a dar cuenta que C Sharp 8 salió el año pasado. ¿Sí? O sea, y no salió el año pasado, eh, digamos, el año pasado hace poquito, digamos, o sea, salió hace un año. Y si nosotros todavía no estamos usando eso, o sea, lo que acabamos de ver y muchas de las otras cosas que obviamente no es una charla de C Sharp 8, ya estamos un año atrás, ¿sí? Porque de hecho C Sharp 7 salió como por acá, digamos, o sea, salió creo que en el 2008, 2018 o algo por el estilo. Entonces, si nosotros seguimos usando C Sharp 7, tenemos como 3 años, digamos, de antigüedad. Y si nos ponemos a ver justamente C Sharp 9, bueno, sí, ¿qué? Seguramente todo el mundo dijo, ¿cómo? ¿Qué? ¿No? ¿Dónde? ¿Qué? No, ni loco. Esto es mentira. Si nos ponemos a ver el tema de C Sharp 9, C Sharp 9 sale ahora. ¿Sí? O sea, de hecho, nada, ya está, ya lo podemos usar, pero todo el pack de cosas sale ahora. ¿Sí? O sea, digamos, se oficializa ahora. Entonces, tenemos todo este gap, si es que no estamos usando nada de acá, tenemos todo este gap, toda esta distancia de años, y el mensaje de Microsoft es que año tras año no solamente va a ir evolucionando Net, sino que también va a ir evolucionando, por ejemplo, C Sharp. Entonces, se va a poner complicado, pienso, poder mantener el ritmo como desarrolladores para poder hacer este tipo de cosas, o sea, para poder empezar a usar todas las features que tiene, ¿sí? Así que nada, quería comentar esto porque me parece importante como para tenerlo en consideración, que claramente no es para decir no deberíamos dejar de adoptar C Sharp o .NET, sino que al contrario, va a seguir evolucionando en direcciones en las cuales supongo son positivas,
pero vamos a tener que estar preparados como desarrolladores para poder enfrentarnos a esos cambios, ¿no? Así que arrancamos con la primera cosa digamos, lo primero de este delta que quería mostrarles, de C Sharp 7, 8 a C Sharp 9. ¿Sí? Una de estas se llama Top Level Statements. Y el objetivo, así como en C Sharp 8, el objetivo era tratar de reducir la cantidad de código que el desarrollador tiene que hacer, obviamente con más funcionalidad, más features y demás. C Sharp 9 trae más todavía de esto, o sea, trata de mucho más, tratar de reducir la cantidad de código que nosotros tengamos que escribir. Y esto se traduce obviamente en más velocidad en desarrollo, pero al mismo tiempo en menos errores o menos plausible errores, ¿sí? Porque de alguna forma si nosotros escribimos menos código, obviamente vamos a cometer menos errores y también nos podemos focalizar más en lo que queremos solucionar, en el problema que queremos solucionar, ¿no? Así que veamos un poco sobre este Top Level Statements, que de nuevo es uno de los grandes cambios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Microsoft sobre el tema? Es básicamente que, por ejemplo, si nosotros tenemos una, una aplicación de consola, por ejemplo, en este caso, ¿sí? O una aplicación en general, yo podría agarrar, borrar todo. Voy a borrar todo esto, que este era el ejemplito que tenía, por las dudas que me olvidara. Tengo mala memoria, así que a veces me olvido las cosas. Y agarrar y decir, ok, vamos por acá. Voy a borrar esto. Entonces, simplemente, esto lo podemos colapsar un poquito, como para verlo. Y decimos, ok, tengo una clase, en este caso program, la cual estoy definiendo la variable libro, o sea, lo mismo, una nueva instancia, llamo la misma función, ¿sí? O sea, recuerden el delta de lo que hicimos recién de la función local estática y cómo podemos empezar a crear funciones nosotros de forma directa sobre esta, digamos, sobre esta clase o sobre este archivo y poder seguir utilizándolo. Lo mismo, o sea, podemos seguir usando clases y creando clases y demás cuestiones, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, digamos, lo tenemos funcionando y para ver si realmente funciona, voy a traer acá a mi señora consola y vamos a ver si ejecuta. Y está ejecutando, obviamente Total Pages tiene 0 porque no le inyectamos nada, pero funciona, ¿sí? Entonces, esto es una de las principales características nuevas fomentadas eh, estos cambios, ¿no? Obviamente, como esto es una función, o es digamos, hemos hecho desaparecer la función main, y sabemos que en una aplicación, por ejemplo, en el caso de la aplicación de consola, tenemos la función make que recibe parámetros, o sea, recibe estos args, y nosotros podemos obtener argumentos de la consola y ese tipo de cosas. O sea, hay cosas que acá empiezan a desaparecer, pero en realidad, de nuevo, nosotros lo tenemos disponible. Por ejemplo, si yo digo console write line, write line args length, ¿sí? Vamos a ponerle acá total arguments, vamos a hacer así, ¿sí? Entonces tenemos esto, y si obviamente acá está. Si lo ejecutamos, ¿sí? Obviamente no le estamos pasando ningún argumento, pero también podemos seguir accediendo a este tipo de cosas. O sea, básicamente estamos aplanando el código, pero seguimos teniendo todos estos elementos dando vuelta que pueden ser accesibles y que lo podemos empezar eh, a utilizar, ¿sí? De nuevo, recordemos que el objetivo es tratar de simplificar el desarrollo y en este caso una de las justificaciones que muchos es decir, de los voceros de Microsoft plantean sobre esto es que y me parece que tienen razón porque lo he visto muchas veces en varios foros y en varias discusiones, es que si nosotros queremos enseñarle a programar a alguien con C Sharp, mostrarle todo el boilerplate que tenemos al momento de crear, por ejemplo, una aplicación de consola con todas estas clases, namespace y todo este tipo de cosas, llaves por un lado, llaves por el otro,
para alguien que recién está aprendiendo puede ser muy abrumador. Entonces, obviamente, van a ir a una plataforma como, no sé, JavaScript con Node o con lo que quieran, o Python o cualquier otro lenguaje que yo simplemente puedo escribir y sale andando, ¿sí? Entonces, un poco es generar la misma idea, pero además al mismo tiempo tratar de generar algo que nos permita, digamos, simplificar de nuevo el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir Static System Console, por ejemplo, y podría agarrar y decir, oh, ok, vamos a ir borrando cosas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tenemos más atajos y más elementos que nos permiten de nuevo escribir cada vez menos código, escribir cada vez menos cosas y demás. Entonces, eso me parece interesante. Por acá tengo un pequeño código adicional. Lo tenemos la función estática. Tenemos esto. Esta era mi ayuda a memoria que lo tenía en el otro lado. Así que, nada, este es uno de los primeros cambios o principales cambios que nosotros tenemos disponible y que funcionan bastante bien. Entonces, sí, podemos reducir el código, o sea, toda esta verborragia a simplemente algo muy simple, ¿sí? Así que nada, íbamos a ver eso. Otra de las cosas que se han agregado es, de nuevo, recuerden, es el delta. O sea, en C# 8 se agregó, digamos, ya teníamos funciones estáticas, funciones locales, y se agregó la posibilidad de que sean funciones locales estáticas, que tiene toda una característica en particular. Y ahora también se agregó el tema de que nosotros podemos agregarle atributos a las funciones eh, estáticas que tenemos. Entonces, si nosotros estamos trabajando de esta forma y queremos, por ejemplo, agregarle algo digamos, digamos un atributo decorativo, por ejemplo, no sé, podría ser, creo que hay alguno así como JSON, no sé qué, ignore, ¿sí? Por ejemplo, obviamente hay que configurar y demás cuestiones, pero, o sea, si podríamos agregarle este tipo de cosas, eh, digamos, podemos hacerlo ahora y antes la versión de 8 no estaba, obviamente, ¿no? Algo que es interesante también al mismo tiempo es, y este es un ejemplo que me gusta bastante, es, por ejemplo, yo podría usar, normalmente, nosotros podemos usar cosas así como directivas de preprocesador, esto es bien C#, bien viejo, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, encapsulamos, si ustedes no lo han usado nunca, encapsulamos esta función, por ejemplo, en esta directiva de preprocesador, y si estamos en modo debug, obviamente todo anda joya, todo bien, pero si yo lo cambio a release, esta función deja de existir, porque obviamente solamente le hemos declarado cuando esté en modo debug, pero claramente tenemos un problema porque en este caso eh, no existe más, entonces nos va a dar un error porque obviamente no existe, ¿sí? No existe la función. Entonces, por ejemplo, teníamos ya desde antes, teníamos atributos como este, ¿sí? Que le podemos agregar a esta función, agregar esto, que le podemos agregar a esta función. Entonces, esta función obviamente tiene este atributo y si nosotros lo cambiamos, esta función ya no existe o no debería existir, ¿sí? O sea, de hecho dice que la función local es declarada pero no está usada nunca porque, o sea, ahora ya estamos en modo release y por más que acá la estamos llamando, no se debería ejecutar y vamos a probarlo. No debería haberse ejecutado. No, voy a ejecutarlo desde acá esta vez. Vamos a ver si tengo que hacer el target de procesador y digamos, de tipo de release y demás cuestiones. A ver. Vamos a continuar. Y ahí va. ¿Sí? O sea, entonces en el otro caso, para ejecutarlo en la consola, tendría que definir qué tipo de
digamos, de ejecución quiero y demás, porque no está tomando, obviamente, lo que cambia Visual Studio, ¿sí? Pero, en este caso, por más que yo tengo, digamos, le cambié de release de debug a release, esta función está siendo decorada, esta función estática está siendo decorada con este operador en particular, o sea, con este atributo en particular, que apunta a debug, e incluso si nosotros tenemos esto que tenemos acá, ¿sí? O sea, la llamada, el código es lo suficientemente inteligente, obviamente. Esto no necesariamente, este atributo no es necesariamente nuevo, pero me refiero a que, digamos, ahora podemos también aplicarlo, o podemos aplicarlo a funciones locales y demás. O sea que esa es otra de las. Lo voy a volver a poner acá abajo para que no esté tan, tan mezclado. Lo podemos volver lo podemos seguir usando, digamos, o, digamos, lo podemos aplicar a funciones estáticas que antes no podíamos hacer. Así que eso es interesante, me parece, como también como un aditamento a esta versión nueva de C Sharp, ¿no? No sé, me parece que estoy yendo recontra rápido, pero bueno, por ahí queda más espacio para preguntas. Otra de las cosas es pattern matching, que de nuevo, eh, esto digamos, es una mejora sobre algo que ya existía, ¿sí? O sea, sobre algo que vino en la versión anterior de C Sharp 8, en la cual se agregó justamente toda una estructura sobre cómo nosotros podemos empezar a crear justamente patrones de macheo para ejecutar determinadas acciones o para ejecutar determinados comportamientos y demás, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, lo que se agregó, o por lo menos lo que tenemos disponible, son, digamos, como más nomenclatura en la cual nosotros podemos empezar a combinar cosas y- y ser más específicos, ¿sí? Antes tal vez no era solamente aplicable a ciertas sintaxis. Hoy ya podemos empezar a aplicarlo a otras cosas y no necesariamente a, a esa sintaxis en particular, siempre y cuando devuelva un booleano o pueda ser evaluado de forma booleana, lo vamos a poder hacer. Y por ejemplo, esto tal vez es lo más C Sharp 7 que podemos llegar a encontrar o conocer. Por ejemplo, teniendo un objeto persona, si es nulo, entonces devolvemos un nuevo objeto. Acá se me puso con mayúscula, si la persona, por ejemplo, este es otro caso, si la persona no es nula, obviamente usamos acá una ampersand en el caso del if, pero la persona la edad es, por ejemplo, mayor o igual a 8 o menor o igual a 18 y podríamos hacer alguna cosa más. Y acá es donde entra un poco el juego interesante, ¿sí? Porque ya no tenemos que volver a declarar esto para poder hacer la comparación. Lo mismo pasa en este caso, por ejemplo, el nombre es Juan o Juan con minúscula, ¿sí? O sea, esto son ejemplos random que tiré. No quiere decir que sea buena programación, pero como para que lo podamos ver. O sea, Juan, la J con mayúscula, Juan todo en minúscula, o guión bajo, que esto después les cuento de qué se trata, que también es algo muy viejo, pero que tiene un significado diferente en este tipo de implementación. Y no es mi nombre, por ejemplo, entonces hacemos otra cosa, por ejemplo. Y eso, bueno, nada, es interesante ver cómo funciona. Así que tengo por acá un ejemplito, lo voy a traer directamente. Creo que podemos copiar esto. Eh, no, este no, esto. Vamos a traer la clase, así no tengo que escribir de cero. Voy a poner esto porque después lo vamos a comentar rápidamente. Y vamos a traer esto. Bueno, podemos traer esto, podemos traer cualquier otra cosa. Voy a ir copiando un poquito acá. ¿Sí? Total, lo importante es que veamos más o menos de qué se trata. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Dice número, es un entero, es igual a 3000. Entonces podemos empezar a decir si número es mayor o igual a 10 o menor a 4000, entonces escribí esto, ¿sí? O sea, acá ponemos cualquier cosa. O si, por ejemplo, en este caso el texto, la posición 0 no es una T, entonces no es una T, ¿sí? Cosas así. Obviamente, dentro de las mejoras también que tenemos es este tipo de análisis que te dice, bueno, che, pero esto que me estás diciendo acá o sea, siempre va a dar igual, digamos, porque ¿cómo se llama? Digamos, siempre va a dar true. O sea, ¿no? Siempre, o sea, no hay un rango, entonces, bueno, nada, podemos agarrar y acomodarlo un poquito.
Y ahora sí tenemos ese rango. Pero lo interesante es que nosotros como desarrolladores de C# normalmente hubiéramos usado esto, pero ahora tenemos este tipo de nomenclatura and, or, not, para poder especificar este tipo de funcionalidad en particular. Y si vemos el caso de esto que había mostrado acá, ¿sí? Por ejemplo esto, si nosotros decimos, por ejemplo, voy a decir var, persona, new, persona, y vamos a decir acá, y le vamos a decir edad, 23 o 45, lo que sea, nombre, vamos a probar el ejemplo ese que teníamos recién, Juan. Entonces, sí, persona es nula. Ahora sí, porque tenemos que concatenar dos patrones de macheo. O sea, en este caso estaría bueno que sea una cosa así, pero no funciona del todo. Persona.nombre. Persona.nombre. Y habíamos puesto is. Acá obviamente va a funcionar. Juan. Or. Juan. Or. Esto. And not. Algo así. Entonces acá decimos right line o lo que sea que queramos hacer. Sí es Juan. ¿Sí? Entonces, de nuevo, es una forma como más, podríamos decir, más dinámica, sintácticamente o gramaticalmente, de escribir lo que queremos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso estamos diciendo si no es nulo, y obviamente esto es el clásico de comparación de si no es nulo el objeto, porque es un objeto, entonces vamos y probamos si el nombre es Juan o es Juan, o sea, para ver cuál de los dos, o esto quiere decir cualquier cosa, o sea, lo que sea, ¿sí? O sea, o cualquier otra cosa, o sea, tranquilamente podría haber dicho, eh, podría haber borrado todo esto y decir no es esto, ¿sí? Pero bueno, es como para que lo veamos. Y además no es mi nombre, por ejemplo, entonces vamos a saber qué es ese Juan, por ejemplo. Pero de nuevo podemos empezar a crear este tipo de patrones de macheo y de nuevo incluso en expresiones no necesariamente para un if, digamos, o sea, yo podría copiar todo esto tal cual, llevarlo a una variable y tener el resultado de true o false o lo que sea para luego utilizarlo en cualquier otro lado. Incluso podemos utilizar acá, por ejemplo, constantes o, digamos, otro tipo de datos como para poder eh, verificar, o sea, o hacerlo un poco más dinámico, ¿sí? Así que es interesante, bastante interesante de alguna forma, ¿sí? Matías, Sí. había una pregunta relacionada dentro de este tema. Ujú. Preguntaba Oscar si son shortcut esos operadores AND y OR. Sí. Shortcut, ¿en qué sentido? O sea, como si fuese esto, ¿así? En este sentido no, en este sentido son específicos de este tipo de pattern matching. O sea, si yo hago esto, no me va a tirar un error porque lo considera que no es parte de esta cláusula que tenemos acá. O sea, es como que nosotros tenemos que empezar a leer esto de esta forma, por ejemplo. Esto es como si fuese así, y esto está acá. Entonces le estamos diciendo, devolveme un true o un false acá, el AND común y corriente, devolveme un true o false acá en base a lo que pase, digamos. O sea, esa es la forma en cómo, digamos, cómo está implementado ahora el lenguaje, pero de nuevo, arranca con esto, ¿sí? La, la- la diferencia es que, de nuevo, si no lo han podido ver en el caso de C#8, por ejemplo, le voy a poner el resultado. Esto es como decir, por ejemplo, persona. Esto es algo que apareció ahora, digamos, o sea, apareció en la versión anterior, digo, de C#8, en la cual, usando la palabra reservada switch, que es la vieja y clásica switch, yo puedo decirle, por ejemplo, is not,
A ver, por ejemplo, no sé. Vamos a usar esto para hacerlo más simplificado. Name, le vamos a decir. Creo que debería ser algo así como igual Juan. Ahora no me acuerdo exactamente. Así, perdón. Juan, creo que va por ahí. Yo, como ven, yo tampoco ¿cómo se llama? Lo tengo tan interiorizado. Una cosa por el estilo. Y si es, no sé, cosas así, false, o si es cualquier otra cosa, no sé, throw, new, que es not implemented exception. ¿Sí? Entonces, eh, no solamente obviamente acá estamos tomando el tipo de string, ¿sí? O sea, estamos tomando el string de esto, pero podríamos hacerlo sobre un tipo, podríamos hacerlo sobre combinaciones, o sea, más combinaciones, ¿sí? Podríamos hacer algo así como, a ver si me deja hacer esto, Juan, ¿sí? ¿Sí? Sería lo mismo. Entonces, esto se implementó en C# 8 y ahora también nosotros lo podemos hacer de forma directa sobre, no sobre el if, sino sobre este compendio. O sea, haciendo uso del is, podemos hacer uso de esto, lo podemos poner en cualquier lado y va a funcionar. ¿Sí? Pero de nuevo, es este gap que hay entre C# 9 y C#, o sea, para los que nosotros todavía no hemos adoptado 100% C# 8, parece nada, cosa del diablo, porque es totalmente nuevo, digamos, o sea, es algo que no habíamos visto antes hasta ahora, ¿sí? No sé si eso más o menos era la pregunta. Oscar, si querés abrir tu micrófono y hacer la observación, si estás satisfecho o no, decirlo para así redondearlo. Claro, claro. Bueno, si querés, largalo cuando quieras, interrumpime No, lo no, vemos. dijo que está bien, parece Ah, no. Ok. perfecto. Bárbaro, genial, genial, genial. Pero sí, bueno, ven, acá tengo el otro ejemplo, o sea, no lo voy a copiar y pegar porque ya medio como lo hicimos, pero lo mismo, por ejemplo, en el caso de la edad, por ejemplo, que este es el que por ahí estaba bueno, que, por ejemplo, le decimos lo mismo, persona no es nulo, acá yo le había puesto edad, le vamos a poner edad, age, y le decimos si es menor a 18, es mayor a 30 y le ponemos cualquier cosa, digamos. O sea, obviamente acá siempre estoy escribiendo algo en la consola, pero en realidad podemos, podemos hacer lo que querramos, ¿no? O sea, no estamos limitados a nada en particular, digamos. O sea, no estamos limitados a que si usamos esto no podemos hacer tal cosa. No, no, esto sigue siendo el clásico C# y lo usamos como nosotros querramos. Pero, de nuevo, es interesante esto que en épocas pretéritas tendríamos que decir algo así como y esto es esto y cosas así, digamos, que hoy es totalmente redundante, ¿no? Porque ya sabemos cuál es ya, digamos, sí, ya lo sabe cuál es el contexto, que es age, y sobre age podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Lo mismo pasaría con el switch, lo mismo pasaría con estos otros elementos, ¿sí? Así que, nada, me parece interesante. Entonces, el siguiente paso o el siguiente elemento es lo que se llaman records o registros, podríamos llamarlo en nuestro idioma, y hace referencia a un nuevo tipo de declaración, así como nosotros tenemos las clases, las interfaces o las estructuras o las enumeraciones, hoy tenemos uno nuevo que se llama records, que bebe de la idea de inmutabilidad de datos y de objetos y justamente es un tipo de elemento, un tipo de tipo que es inmutable por defecto, ¿sí? O sea que nosotros em, podemos usarlo para que no pase nada, digamos, o sea, para que nosotros podamos utilizarlo, por ejemplo, como una típica clase POCO o como algún transporte de datos, por ejemplo, y que el elemento como tal es inmutable hasta que nosotros queramos hacer algo particular, o sea, si nosotros queremos cambiarlo o lo que sea, vamos a tener ciertas cosas para hacer ahí. Así que voy a copiarme esta partecita primero como para que veamos un poco de qué se trata, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos
esto que ya, como les decía, no es clase, ni interfaces, ni enumeración, ni estructura, sino que se llama records. Y lo que hice acá en estos tres tipos, ¿sí? Es mostrarles un poco cómo nosotros ahora podemos empezar a utilizar esto, ¿sí? O sea, de hecho, esto es extensible a otras estructuras sintácticas, pero como para que lo veamos y que no suene tan raro, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros acá estamos viendo que declaramos record, dice post, y tenemos dentro como estos paréntesis, tenemos un string title y un string content, ¿sí? Y por ahí si es la primera vez que lo ven van a decir, bueno, pero esta es la forma de declarar la cosa. No, en realidad esto es como tener algo por el estilo, digamos. O sea, es lo mismo. Vamos, si yo pongo esto por acá, en este caso, es la misma cosa, ¿sí? O sea, es lo mismo, pero, ¿qué me dice? Posicionar data, no importa. Eso es tema de otro lado, para otra cosa. Pero digo, podemos tenerlo como lo tengo acá, ¿sí? Y tenerlo como si fuesen propiedades estándar, digamos. O sea, como si nosotros lo usábamos estándar. La declaración estándar que solemos usar cuando creamos una clase, o sea, si yo pongo clase acá, ¿sí? O sea, es la declaración estándar que nosotros hacemos con una clase, por ejemplo, ¿sí? Pero, de nuevo, acuérdense que C Sharp 9, una de las ideas es justamente ahorrarnos eh, código, ¿sí? Entonces, en este caso, esta es como la versión más reducida de lo mismo que estábamos haciendo acá abajo, donde si nosotros lo colocamos dentro de los paréntesis, C Sharp hace el resto por nosotros, o sea, hace todo por nosotros y genera toda esta parte, toda esta estructura por nosotros, ¿sí? Entonces nosotros podemos agarrar y decir, bueno, yo quiero un post, y vamos a decir new post, y le vamos a pasar esos valores, ¿sí? O sea, vamos a decir título y contenido, ¿sí? Y ahí tenemos el nuevo post, ¿sí? O sea, es exactamente lo mismo, como si hubiéramos usado el constructor de una clase, que en este caso lo hace de esta forma. Y además, obviamente, bueno, es exposicional y demás. Y una vez que lo tenemos disponible, usa, como si fuesen propiedades, los mismos nombres y las expone como propiedades. O sea que también es interesante. Pero de nuevo, recuerden que por defecto yo lo que les decía es que estos records son inmutables, o sea que nosotros no podemos cambiarlos, o sea, no podemos tocarlos. Entonces, si yo quiero hacer algo así como hola, ¿sí? Lo que me va a decir es que esto es read-only y no puedo hacerlo, no puedo tocarlo, ¿sí? No puedo modificar su valor. Entonces, em, es digamos, es una de las características particulares de records. Si también lo notan acá un segundo que estaba por acá, van a ver, no sé si por la pantalla se alcanzará a ver, pero dice init, que es básicamente lo mismo que tenemos acá abajo, ¿sí? Entonces, este init es una forma nueva, o sea, otra nomenclatura nueva, que nos dice que esto, obviamente, por defecto, al estar en un récord, es read-only, pero solamente puede ser asignable, o le podemos cambiar el valor, en el momento de la inicialización del objeto. Entonces, por eso es que nos permite hacer esto, ¿sí? O, por ejemplo, si yo quisiera agregar un nuevo blog post, vamos a decirlo blog, new blog, le vamos a decir que es null, vamos a ver si nos deja ahí, y quisiera usar la vieja forma C-sharpiana de asignarle cosas, no, vamos a usar la otra para no tener que construir tantas cosas, blog title, blog title, título del blog, ¿sí? También podemos hacerlo, de nuevo, porque lo estamos haciendo en el momento de la inicialización o en el momento de la construcción de este registro, de este record. Entonces, nos permite, pero obviamente, si yo digo blog title de nuevo, hola, me va a decir lo mismo porque, ¿sí? Entonces, no es posible, o sea, digamos, por defecto es read-only, no es posible modificarlo, no es posible tocarlo, lo cual es interesante, pero de nuevo,
sin necesariamente tener que hablar de, digamos, comparativas entre lenguajes de programación y demás. Tener este tipo de cosas a mí personalmente me hace acordar directamente a Rust, que es un lenguaje justamente inmutable o sus tipos son inmutables por defecto. Y esto me huele a esa idea, pero no necesariamente quiere decir que es una copia de eso, ¿no? Obviamente que no, sino que es más un llamado interesante de atención para nosotros los desarrolladores, porque es donde la mayoría de los lenguajes de programación están yendo. O sea, han entendido que arquitecturalmente está bueno la inmutabilidad, entonces, nada, lo podemos usar, ¿sí? Lo podemos usar. Em, Tengo un ejemplo bien largo y completo porque esto es interesante y esto quiero mostrárselos, que hay pequeñas cositas dentro de C# 9 que también, de nuevo, nos permiten modificar la forma como nosotros estamos escribiendo. O sea que, si se acuerdan, por ejemplo, aquellos que han estado mucho tiempo con C#, cuando nació, por ejemplo, igual que en otros lenguajes, teníamos que declarar, por ejemplo, el tipo, el nombre de la variable, y al hacer un new teníamos que hacer exactamente lo mismo, o sea, de nuevo el tipo. Que esto está bueno cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una clase base o una interfaz, o sea, queremos que castee a ese tipo por defecto, pero era como muy verborrágico, o sea, mucho texto, mucha cosa para escribir. Y con el pasar del tiempo, apareció el famoso var, el cual, digamos, es como que, nada, hace inferencia de tipos, entonces no necesitamos escribir nada, pero sigue siendo un montón de texto, ¿sí? Por lo menos a mí siempre me pareció, desde el momento que salió var estaba bueno, porque empecé a usarlo un montón, porque solamente tenía que leer de un lado, pero decía, che, pero ¿por qué tengo que seguir escribiendo var? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Por qué no puedo hacer algo más simple? Y en este caso, lo que se hizo fue algo más simple. Y es que ahora, si nosotros metemos el tipo por delante, que tal vez tiene mucho más sentido, o sea, es más interesante leer porque decimos el tipo post, la variable, y simplemente le damos un new, infiere que lo que está haciendo es construir este tipo, y por lo tanto podemos usar el famoso constructor que estábamos usando recién, y va a poder construirse. O sea que estamos simplificando, de nuevo, si yo pongo acá blog, estamos simplificando la escritura, lo estamos haciendo cada vez más compacta en este sentido, ¿sí? Entonces eso me parece que es bastante interesante a modo de, digamos, de mejora en la escritura, o sea, de nuevo de hacerlo cada vez más simple, ¿no? Voy a copiar esta parte porque esto por ahí les va a volar cabezas. Y, por ejemplo, esto es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo recién es para no escribirlo todo, pero fíjense que tenemos el blog, que se crea uno nuevo, que como sabe que blog está recibiendo una lista de posts, entonces simplemente le decimos nuevo, por lo tanto va a inferir que es una lista de posts, y le estamos creando para cada uno un post que tiene sus propios, o sea, si yo pongo acá, me está apuntando acá abajo, ¿sí? Y estas propiedades que tengo acá, que tranquilamente las podría poner ahí como para que sea más entendible, apuntan al blog, y tengo las dos propiedades, la cual blog author es un user, el cual con simplemente hacerlo new alcanza, ¿sí? Entonces, de nuevo, súper compacto, súper simplificado. eh, y que nada, esto digamos es como llevado al extremo, lo hice justamente para este caso. Se puede hacer, probablemente esto es discutible, en algunos casos por ahí va a ser medio complicado poder seguirle el hilo y decir, che, este new de qué carajo, y esto qué es, y esto qué es, digamos, ¿sí? Así que nada, déjenme copiar esto más, como para que vean hasta dónde la simpleza, o por lo menos la idea de simplificar todo, ha llegado, ¿sí? Voy a agregar LinkU. Entonces, por ejemplo, tenemos el blog, Blogspot y demás. Tenemos el famoso Guideline que lo simplificamos con esto. Obviamente podemos escribir blog title, blog name. Después tenemos de los blogs, los posts. O sea, esto es LinkU, obviamente. Seleccioname esto que tenemos acá. Y yo creé, por ejemplo, un método extendido que se llama each, en el cual simplemente escribo los posts uno por uno, ¿sí? Ese método extendido está acá abajo, que incluso podría ser mucho más simple. Pero digo, en una sola línea, ¿sí? En una sola, vamos a partirlo así como para verlo más separadito, ¿sí?
en una sola línea. A mí personalmente me gusta este tipo de escritura que fluye, porque parece como si estuviese escribiendo un libro. Eh, He podido decirle, escribime, o sea, créame una línea eh, por cada uno de los posts que tengo, ¿sí? Entonces, todo en una sola línea. O por lo menos con instrucciones que parecen que me resultan más fáciles de leer, ¿sí? Finalmente acá abajo lo que tenemos es, y esto por ahí, nada, es también hablando de registros, se agrega este with, que es la forma que nosotros tenemos para poder copiar registros que son inmutables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo el blog, ¿sí? Tengo el blog que lo declaramos acá arriba, y lo que quiero es tomar este blog, copiarlo, o sea, recordemos que no es inmutable, ¿no? O sea, recordemos que no podemos cambiar sus valores. Entonces, quiero crearme otro blog, o podría incluso usar el mismo blog, ¿no? O sea, podría sobreescribirlo si quisiera, porque es válido, o sea, una cosa es inmutabilidad de datos y otra cosa es inmutabilidad de la variable. Pero digo, estamos creando un nuevo blog, o una nueva variable, y le estoy diciendo que con el blog, o sea, con este que tenemos acá arriba, solamente, o sea, créame una copia tal cual, pero cámbiame estos valores. O sea, nosotros cuando le hacemos esto, lo que podemos decirle es justamente que tome todo lo que hemos creado acá y en ese momento, en el momento de la creación, qué valores queremos, por ejemplo, cambiar o sobreescribir, o no sobreescribir, perdón, cambiar, ¿sí? Porque sobre block 2, ahora block title va a ser este que se llama second block, y el autor va a ser Pedro en vez de ser este autor, ¿sí? Entonces, si volvemos a escribir esto, vamos a ver que eh, debería andar. A ver. Entonces tenemos digamos, el block title, tenemos ¿sí? el first post, second post, bla, 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 o sea, lo que teníamos. Y en la segunda escritura, ¿sí? En la segunda escritura, ahora tenemos second block by Pedro, que es lo que le pusimos por ahí. Le pusimos esto, le pusimos esto. Entonces, de nuevo, digamos, es una nueva inclusión para justamente empezar a manejar estos records y darnos cierta facilidad. Y obviamente hace un deep copy, o sea, copia todos los valores, incluso como en este caso que es un nest, o sea, lo tenemos todo metido ahí adentro, va a copiar todos los elementos que tenemos, ¿sí? Así que, eh, nada. No sé, yo perdí la cuenta de cuánto tiempo llevamos, pero ese es el delta de C Sharp, que me parece más interesante. Como les decía al principio, hay otras cosas que son mucho más puntuales a nivel de manejo de memoria y son más interactivas o tocan con Net 5, que en lo personal no le veo, o sea, tiene mucho valor, pero no necesariamente tiene mucho sentido en este caso, porque tenemos un montón de cosas nuevas disponibles para aprender, si es que no venimos siguiéndole el tren a C Sharp, ¿sí? Así que yo no tengo mucho más, gracias. No puedo ver los comentarios, descomparto. Bueno, era un Y si hay poquito. comments. Sí, no, y si hay comments, Hay eh, algunas preguntas sí. que quedaron por el camino en los últimos 10 minutos. Ujú. Si querés leemos y tratá de Dale, adivinar. dale. Veo. Decía que internamente si eran, una aclaración, si eran estructuras o clases. No son ni unas ni las otras. Es justamente un punto intermedio. De hecho, los mismos desarrolladores de C Sharp lo aclaran, que es Records justamente trata de cerrar esa brecha que hay entre estructura y clase. Porque Por si justamente... faltaba algo. ¿Cómo? Por si faltaba algo, digo. Claro, exactamente. Entonces es como que justamente las estructuras vistas como un componente ideal para que sea todo value type, y después tener las clases que son referent types. Entonces, pero siempre los desarrolladores terminaban usando puro poco, digamos, o sea, clases estándares para
lo que era transporte de datos. Entonces, records pasa a ser ese valor intermedio, o sea, son estructuras por valor, pero que no necesariamente, perdón, son elementos por valor, pero que no es necesariamente una estructura. Ahí tendríamos que compilarlo y ver el código intermedio. Ahora no me acuerdo de memoria cómo se genera, pero hasta donde recuerdo es un tipo específico y nuevo, y no es que es una forma de escribir que se compila a estructura, por ejemplo. Digamos, no es tanto a eso, digamos, ¿no? Eh, Bueno, bueno, a ver. sí, ahí se resultan en Eh, objetos referenciales, eh, o no. En ese sentido, o sea, podemos nosotros ver las referencias y podemos, cuando, por ejemplo, si las igualamos, vamos a ver que son reference equals, o sea, cuando nosotros hacemos un equal reference o reference equal, vamos a ver que si son idénticas, vamos a estar trabajando sobre la referencia, pero cuando hacemos, por ejemplo, el with, son, si hacemos esa comparación de referencia, es un elemento nuevo. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo hay una cuestión interesante. Cuando nosotros tiene una implementación interna que implementa el equals, que compara por valor, o sea, compara todos los valores. Entonces, si tenemos incluso dos objetos que son nuevos, pero tienen exactamente los mismos valores internos, van a ser iguales, van a ser considerados iguales. ¿Sí? Sí, después hay otra la, que... la sobre- la sobrecarga, Sí, la o tenés. sea, justo eso. Digamos, la mayoría de las cosas son inferidas y son por parámetros... se me fue el nombre. Posicionales. Entonces, es algo que también se implementó en C Sharp 8 y que de hecho venía ya con un poco de en C Sharp 7.3, creo, si no mal recuerdo, con el tema de la implementación de tuplas, donde nosotros podemos, por ejemplo, ya no necesitamos definir un tipo en particular, sino que podemos crear todos los parámetros que entran, o sea, que llegan de entrada, y nosotros podemos empezar a decirle a cuál de esos parámetros va a ir cada dato. ¿Sí? Si nosotros no le ponemos uno de los datos, lo que va a hacer es simplemente a ese ponerle un null o un empty o el valor por defecto que tenga, digamos. O sea, toda esa infraestructura la termina armando el compilador al final, ¿no? Germán dice, lo que te ahorras en código lo tenés que poner en comentarios. Sí, esa es la cosa, ¿no? O sea, si ven el código ese que hicimos recién, todos esos news que no dicen nada, que contextualmente no tienen ningún significado, digamos, resultan un poco más complicados de leer, pero bueno, nada, es parte de la magia, ¿no? Así que después, para un programador de Java que no conoce C Sharp ni Net, ¿qué recomiendas para la curva de aprendizaje? ¿Por dónde empezar? No sé. Eh, no sé. Yo diría que en base al Java actual, iría con C Sharp 7.3, digamos, o sea, arrancaría por ese lado. Porque, de nuevo, o sea, si un desarrollador de Java trata de agarrar estas cosas nuevas, se va a sentir como que nada, como que está perdido porque son más parecidas a JavaScript o TypeScript o Python o algún otro lenguaje y no necesariamente ya a la clásica estructura orientada a objetos, ¿no? O sea, sigue siendo orientado a objetos, sigue siendo exactamente lo mismo, pero no, pero digamos, la sintaxis cambia. En cambio, hasta C Sharp 7.3, yo todavía lo sigo viendo muy parecido a Java en muchas cosas. Así que arrancaría mirando eso como para acostumbrarse, si no, uno no tiene ningún tipo de conocimiento sobre C Sharp, y de ahí iría evolucionando con las nuevas cosas. ¿Sí? Em, Déjenme probar una cosa. Vamos a probar esto.
Ahora comparto. Si funciona bien, les comparto y así les explico una cosa más. Si no funciona, está todo bien. No se me deja. No me está dejando. No, en este caso no me está dejando. Había leído que perdón, nada, estaba probando un poco sobre el tema de los parámetros posicionales. Había leído que en la última versión ya podías pasarle solamente los parámetros que requerías. En esta versión que tengo yo instalada, si no le pasas al constructor los dos elementos, o sea, los dos parámetros, no funciona. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero decirte gracias por la charla que estás haciendo. Buenísimo todo lo que estuviste explicando y muy, muy, muy claro. Lo que preguntaba acerca de lo de la sobrecarga, Sí, viste que ahora cambian la posición en la que vos decís el objeto. Cambiamos var, ponemos de nuevo el nombre del objeto al principio, sí, decimos new y empezamos a darle los parámetros. Vos tenés dos parámetros, ponele una sobrecarga X, donde el parámetro que vas a ingresar volviste a hacer un new. Y por ejemplo, que ese new ponele que tenga un string. Vos sí. tenés la sobrecarga del objeto interno que reciben como constructor el mismo parámetro. Ahí yo entiendo que no dejaron nada librado al azar y debe tirar algún error. Sí. No lo he probado específicamente, pero, pero entiendo que sí, digamos. O sea, a ver, el cambio sintáctico es retrocompatible, entonces sí o sí te tiene que funcionar exactamente de la misma forma. Es buenísimo lo que están haciendo. Mm. Y nada, y como un comentario general, Ujú. me da toda la sensación que lo que están haciendo es llevarlo mucho para el lado de lo que es JavaScript, la sintaxis de JavaScript y la forma que tiene TypeScript también, con Exacto, eso yo de lo veo, definirle de esa forma. propiedades. Las Exactamente, yo lo propiedades veo de esa directamente forma, en el mucho de esa forma. constructor. Es muy bueno. Así que Totalmente. nada, simplemente eso. Sí, muy bien. Sí, Bueno, totalmente. Yo lo muchas veo gracias. mucho de esa forma. Lo veo como que TypeScript es. O sea, no es que sea TypeScript en sí, pero tiene ese dinamismo. Hay que tener en cuenta de que Tiene ese olor a ese cambio que están tratando de llevar. hay que tener en cuenta que el desarrollador, o sea, el creador de TypeScript es si no mal recuerdo, es el mismo creador de C Sharp. ¿Sí? Correcto. Entonces, de alguna forma, que también es el de Delphi y cosas así, digamos, ¿no? Pero, entonces, a ver, yo no digo que sea ni malo ni nada por el estilo, ni por nada así, digamos, pero a veces no se siente necesariamente natural la evolución, sino que hay ciertos cambios que son más forzados o más raros, pero al mismo tiempo va evolucionando de una forma en la cual a mí personalmente me gusta, digo, o sea, es el poder reducir la cantidad de línea de código, el poder ser más expresivo con el lenguaje sin necesidad de cargarlo, como ese pequeño ejemplo que hice de blog.post.select.each, por ejemplo. A mí, como lector del código, yo le puedo, o como escritor del código, puedo darle más sentido semántico a eso que estoy escribiendo. eh, y nada, que el código se exprese solo de forma más fácil, ¿no? Y no tanto con un montón de cláusulas o un montón de líneas de código y cosas así. Pero de nuevo, son gustos, ¿no? Son gustos de cada uno. Esto para mí es un tema de costumbre y va a ir como cambiando esto. Y los lenguajes van todo para el mismo lado. El tema es que las universidades en sí de la misma manera. Eso, bueno, Sí, vamos a ver qué pasa. sí, Porque las eso universidades ahí se hay que quedan hacer medio. la cosa. Sí, Yo, como profe de la Facu, seguían dándose cosas arcaicas y bueno, nada. Pero sí, este tipo de cosas hay que seguirle el rastro siempre. sí, totalmente, totalmente. Excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias. No sé si hay algo más. La compatibilidad con desarrollos de otras versiones es soportada o no se puede mezclar desarrollos de diferentes versiones. Si entiendo bien, o sea, a ver, esto sí o sí, C Sharp 9 anda sobre Net 5, ¿sí? En ese sentido, digamos, no podríamos.
meter C# 9 sobre Net 3, sobre Net Core 3. Además hay este cambio de nombres, ¿no? Y de todo un componente. Entonces, pero al mismo tiempo, se supone que hay que digamos, es retrocompatible. Entonces, si nosotros seguimos en C# 9, seguimos programando como en C# 7, debería seguir funcionando, ¿sí? O sea, a nivel sintáctico. A nivel sintáctico. Así que en ese sentido debería estar funcionando. ¿Cómo hacerlo funcionar? Eso, ahí te comparto un segundo. Te comparto un segundo. Digamos, lo primero es obviamente instalar el SDK. Si vas a Google o a Bing o al navegador que quieras, al browser, al buscador que quieras, busca Net5 SDK y te instalas el SDK, ¿sí? Y tenés que tener Visual Studio 2019, pero, dependiendo de la versión de Visual Studio 2019 que tengas, vas a poder instalarte, vas a tener que instalarte un SDK en particular, ¿sí? Hoy creo que ya está la RC2 del SDK, pero para eso necesitas un Visual Studio que por algún motivo yo no lo tengo, no le puedo hacer el update. Entonces, fíjate bien cuál Visual Studio 2019 tenés, qué versión es, y fíjate cuál SDK soporta ese Visual Studio, porque si no, no lo vas a poder ver. Segundo, lo otro que tenés que hacer es, si te vas a la propiedad del proyecto, si tenés todo instalado, vas a poder ver esto, Net5, el Target Framework. ¿Sí? Net5. Esa es una cosa. Ahora, probablemente no lo puedas ver, ¿sí? No lo vayas a ver, por más que lo tengas instalado. Por lo tanto, te vas a tener que ir a las opciones de Visual Studio. Y por acá abajo tenemos, siempre se me pierde, pero... ¿dónde anda? Siempre se me pierde. Siempre se me pierde. Import. Tiene que estar por algún lado por acá. Vamos, voy a tener que ir. Hay unas opciones. No debería haber apretado el font. Siempre se me pierde. Y de hecho, esta mañana lo dije, seguramente alguien me va a preguntar esto y no lo voy a encontrar. ¿Dónde anda? Hay una opción por acá. Hay una opción por acá que nos permite esto. Acá está. Preview Features. Que si vas a Preview Features, te dice permitir frameworks experimentales o algo por el estilo. Esto de acá, ¿sí? Esta de acá, que yo esta lo tengo en modo demo, por eso no aparece, pero si vos activas esto, te va a permitir ver los frameworks que tengas, por más que sean experimentales, o que sean, digamos, que no estén en release, ya release, y así vas a poder ver, ¿cómo se llama? Net 5, y obviamente también vas a poder acceder a, a C# 9, ¿sí? Y simplemente como para terminar de verlo esto, si yo pongo acá .NET list SDKs, la versión que yo tengo en particular es esta del SDK. Esta no es la última release, pero esta es la que me funciona. O sea, obviamente por eso tampoco tengo todas las features 100%, pero esta es la que me funciona con la versión máxima que puedo acceder de Visual Studio 2019. ¿Sí? Así que esa es un poco la forma en cómo lo podés activar. Al tener menos código siempre es más performante. No necesariamente, porque esto recuerden que se compila a código intermedio, ¿sí? Entonces, al final es el código generado final. Habría que comparar en realidad el código generado final. Si hacemos lo mismo en versión C# 7 o en versión C# 8 y lo hacemos de esta forma, por ejemplo, ¿sí? O lo hacemos así. O sea, sí es visualmente más compacto, pero no necesariamente va a significar que vaya a ser más rápido, ¿sí? No necesariamente. O sea, puede ser exactamente igual, digamos, ¿no? O sea, simplemente eso. Sí, bueno, gracias a ustedes, gente, y nos veremos alguna vez más en algún momento. Gracias a todos.